Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Hoy vamos a viajar a una casa realmente embrujada, encantada, endemoniada, como ustedes quieran llamarlo. Una casa situada en Pittston, en el oeste de Pensilvania, que desde luego, los dueños protagonizaron una serie de incidentes entre los años 74 y 89 que desde luego son totalmente increíbles. Aquí tenemos a un matrimonio de clase media, Jack y Janet, que se conocen en 1967. Bueno, Jack era técnico de neuropsiquiatría en la Armada de los Estados Unidos y Janet, está trabajando en su casa, ¿no? Bueno, la pareja decide casarse en 1968 y empieza a residir en Wilkes-Barre, es decir, en Pensilvania, en una zona pues cercana a la costa. Resulta que en 1972 hay un huracán que se llama el huracán Agnes, que barre casi toda la zona. Bueno, toda su casa queda destruida, todo el barrio inundado, y resulta que aquella familia, la familia Smurl, aquel matrimonio, se ve obligado a trasladarse. Bueno, los padres de Jack, que se llaman John y Mary Smurl, bueno, pues habían comprado una casa adosada en el oeste de Pittston, Pensilvania, en 1973, así que le cogen y le dicen, mira, veniros para acá y empezamos a hacer la reforma de la casa para que os quedéis aquí, ¿no? Y bueno, pues así hacen. Aquella casa fue construida en 1896 y estaba situada en un barrio muy tranquilo de clase media de la calle Chase. Entonces, bueno, John y Mary ocupan el ala derecha de la casa, mientras que su hijo y su nuera están allí en el ala izquierda, ¿no? Bueno, aquel matrimonio ya tenía 2 hijos cuando ocurre todo esto. Los hijos se llaman Dawn y Heather, ¿no? Y empiezan a hacer las obras de la casa, todo va bien, invierten mucho tiempo y mucho dinero para dejar la casa en condiciones debido a la antigüedad de esta. Y bueno, pues empieza el espectáculo en el año 1974. Y es que de repente una noche, al más puro estilo poltergeist, y este caso es real, es un incidente basado en hechos reales, poltergeist, y este es uno de los incidentes en los que se basa, resulta que la televisión se enciende sola y aparece una mancha en la alfombra. Bueno, tiempo después comienzan a notar cómo las tuberías comienzan a gotear agua. Llaman al fontanero en diferentes ocasiones, el fontanero suelda las posibles fisuras que pueda haber allí, pero resulta que siguen habiendo goteos, sigue habiendo charcos en toda la casa, y de hecho en las paredes de la puerta del cuarto de baño, en los marcos, comienzan a aparecer arañazos muy profundos además, ¿no? Bueno, se quedaban mirando aquello, no sabían muy bien qué podría ser, quizá los chicos, quizá alguien podría ser sonámbulo. Bueno, con el paso de los meses la actividad en la casa empieza a ir en aumento, y en 1975 Jack y la hija mayor de la familia fueron testigos de la aparición de una serie de entidades que ellos llamaron gente flotando alrededor de su dormitorio. Bueno, esto vino acompañado de pasos que se oían de forma continua en las escaleras, cajones que se abrían y se cerraban solos, la cisterna del cuarto de baño que se descargaba sola, la radio y la televisión que también se encendían solas, y, por ejemplo, detalles como mecedoras vacías que se mecían y crujían como si en realidad alguien en otro plano estuviese sentado en ellas. Y a todo esto había que añadir un olor fétido que empezó a impregnar toda la casa. Bueno, se tiraron años así en diferentes temporadas, pero siempre volvían aquellos fenómenos inexplicables, ¿no? Bueno, entonces estamos en el año 1985, este matrimonio ha tenido otros 2 hijos, son 2 niñas, Shannon y Karen, que además son gemelas, y conforme la familia va creciendo, parece que los fenómenos también van creciendo, a su vez llevándolos cada vez más
hacia la desesperación. La casa alcanzaba temperaturas bajo cero y se oían voces hablando en un tono muy elevado que no pertenecían a nadie en la familia. Ellos, por ejemplo, se despertaban con gritos en las habitaciones y no había nadie, ¿no? Y todo el mundo estaba durmiendo en la familia. ¿Quién era? ¿Qué estaba pasando? ¿No? Bueno, uno de esos días Janet estaba en el sótano haciendo la colada y de repente oyó que alguien la llamaba por su nombre y cuando subió para ver quién la estaba llamando, pues comprobó que estaba totalmente sola en casa. Registró todas las habitaciones, no había absolutamente nadie. ¿Qué estaba ocurriendo? Bueno, 2 días después de este incidente, es que casi se me pone la carne de gallina, resulta que estando sola en la cocina, esta chica se quedó totalmente helada porque apareció un bulto negro sin rostro pues delante de ella. No tenía ningún tipo de rostro humano, era un bulto negro y aquel bulto comenzó a caminar a través de la pared y apareció ante Mary Smurl, ante la madre, justo en el lado opuesto de la casa. Claro, el susto que se dieron tanto la madre como la hija fue totalmente colosal, ¿no? Bueno, desde el interior de las paredes de la casa se oían ruidos y arañazos, incluso los vecinos, porque podríamos decir esto es una paranoia de la familia, no, es que resulta que los vecinos también escuchaban ruidos y alaridos y gritos extraños procedentes del interior del inmueble cuando ningún miembro de la familia estaba allí. Bueno, los Smurl llegaban a casa, por ejemplo, y decían que oía a carne podrida, ¿no? A humo también, ¿no? Oían como gruñidos de animales, de animales de granja, de cerdo incluso, ¿no? Golpeteos como de pezuñas, lamentos y gemidos que les helaban la sangre. Las puertas se abrían y se cerraban de golpe dando un portazo impresionante, ¿no? Las luces se apagaban y se encendían solas, un fenómeno poltergeist totalmente colosal. Resplandores fantasmales sin forma desfilaban ante ellos y el aparato de televisión se desplazaba por la habitación, ¿no? Es decir, había un poltergeist que ya estaba empezando a mover objetos como lo que vemos en las películas, pero esto es un hecho real ocurrido en Estados Unidos, ¿no? Bueno, incluso el perro de la familia, un pastor alemán de 75 libras, alrededor de unos 40 kilos, parecía que era golpeado contra una pared en presencia de diferentes miembros de la familia, por ejemplo Jack, el padre de familia, ¿no? Pero lo más terrorífico estaba todavía por venir, porque resulta que aquellos ataques físicos empezaron a pasar a los miembros de la familia. Una de las noches a Heather, la niña de 13 años de la familia Smurl, se le cayó a pocos centímetros de su cuerpo el ventilador que había en la habitación. Bueno, podíamos pensar unos tornillos mal puestos, ¿no? Pero es que resulta que en otra ocasión Shannon fue empujada por las escaleras por algo invisible, no había nadie allí. Y bueno, pues la misma Janet también fue sacada violentamente de su propia cama y arrastrada fuera de esta por manos invisibles, como lo que vemos en la película de Paranormal Activity, pero en un caso totalmente real. Bueno, el perro de familia era objeto de frecuentes ataques, se quedaba mirando en las habitaciones, no quería entrar en otras, era realmente espeluznante lo que estaba viviendo la familia Smurl, ¿no? Bueno, llega un momento en el que ya están totalmente desesperados ante esta situación tan alarmante, ¿no? Y Janet decide pedir ayuda a los investigadores psíquicos más conocidos de los Estados Unidos y de los cuales hay películas a día de hoy que se llamaban Ed y Lorraine Warren, ¿no? Del expediente Warren, no sé si han visto la película, bueno, pues son investigadores que existieron de verdad y que se ocuparon de este caso real, ¿no? Entonces, en 1986, Ed y Lorraine Warren llegan a la calle Chase, llegan a la casa y comienzan la investigación acompañados de una mujer que se llama Rosemary Fue, que era una enfermera diplomada y además que era psíquica, que tenía pues una capacidad para poder ver entidades, sentirlas, nos lo creamos o no, pues parece ser que hay gente en el mundo que es capaz de presentir este tipo de presencias que por cierto han estado acompañando a la humanidad desde el principio de los tiempos, ¿no? Entonces llega Rosemary, empieza a observar toda la casa y señala a un armario del dormitorio principal como punto de intersección entre nuestro mundo y el mundo del más allá, quizá esa dimensión que se solapa con nosotros en donde residen estas entidades. Y bueno, pues según ella detectaba 4 entidades malignas en el edificio que habían permanecido en estado latente
dentro de este, hasta que con la llegada de las gemelas adolescentes, pues habrían empezado a estallar, ¿no? Los casos poltergeist relacionados con estas entidades, ¿no? Bueno, los Warren intentan expulsar a estos seres, ¿no? Provocándolos con música sacra, religiosa y por medio de oraciones, ¿no? Y resulta que las reacciones de este fenómeno fueron muy violentas. Los cajones salían disparados y los espejos eran sacudidos violentamente, se rompían también, ¿no? Y bueno, la situación se agravó cuando Janet, al más puro estilo de la película de El Ente, que quizá algún día podamos desarrollar ese caso realmente impresionante que hay, ¿no? Pues Janet dijo que haber sido violada y forzada por una fuerza invisible por la noche, ¿no? Bueno, la situación fue hasta tal punto de desesperación y de tensión en la familia, y yo realmente había vendido la casa, ¿no? Pero no, ellos no lo hicieron, ¿no? Y entonces Ed Warren decide llevar a un sacerdote, el padre McKenna, que había realizado 50 exorcismos en el pasado, y bueno, dispuesto a ayudar a los Small, allí se presenta el padre McKenna y comienza a desarrollar el antiguo rito romano del exorcismo, pero aquello no funciona y de hecho parece que estas entidades se cabrean más, se enfadan más y comienza la segunda etapa de este incidente impresionante de los Small, ¿no? Porque, bueno, en este momento comienzan a aparecer marcas de mordiscos en los brazos de Janet y de Mary Small. Karen Small cae gravemente enfermo de una extraña fiebre y está a punto de morir. El padre McKenna realiza un segundo exorcismo a final de primavera, ¿no? No funciona para nada. De hecho, los ataques empiezan a aparecer fuera incluso de la casa, ¿no? En viajes de vacaciones, en el trabajo del padre de familia de Jack, ¿no? Allí donde iban, aquello les acosaba pues sin ningún tipo de piedad, ¿no? Bueno, los Smurl deciden probar otra forma y de hacerlo. Bueno, conceden una entrevista al diario de Wilkes-Barre, ¿no? Que se llamaba el Sunday Independent, en agosto de 1986. Hacen pública su historia, a ver si alguien es capaz de ayudarle y de ayudarles a todos, ¿no? Y de alguna manera la noticia llega hasta la diócesis católica romana de Estados Unidos, que se ofrece a hacerse cargo del caso y de la investigación. Todo esto auspiciado y refrendado por el Vaticano. Algo tendría que ver el Vaticano allí como para coger y realmente hacerse cargo de la investigación a nivel oficial, ¿no? Entonces, bueno, llegan allí diferentes mediums intentando ayudar, ¿no? Que tenían contacto con la Iglesia Católica, podríamos decir personas del ambiente psíquico, pues que podríamos decir oficiales o relacionados con la Iglesia Católica, ¿no? Y llega una mujer que se llama Mary Alice Ringman, que examina la casa de los Small y efectivamente confirma el hallazgo de esas 4 entidades, esos 4 espíritus, demonios, pues sombras, entes, como ustedes quieran llamarlos, pero allí estaban. Ella identifica además a un hombre llamado Pedro, que había asesinado a su esposa en la antigüedad y claro, resulta que más tarde habría sido colgado por una muchedumbre encolerizada. También habría identificado a una anciana llamada Abigail, a un tercero que parecía un poderoso ente demoníaco, así es como lo describían aquellos videntes, más que videntes, aquellos psíquicos. A mí no me gusta la palabra vidente porque queda como muy mal prestigio, tiene mal prestigio y tal, ¿no? Estas personas con capacidades psíquicas que yo realmente he conocido alguna de ellas y es increíble, ¿no? Lo que llegan a vivir, cómo es su vida, ¿no? Y bueno, pues llegan a identificar a una tercera entidad que tiene un aspecto demoníaco, espantosa, ¿no? Y un cuarto espíritu del que no pueden dar detalles o no quieren dar detalles. Bueno, el ahora obispo McKenna, ya ha pasado un tiempo, realiza un tercer exorcismo en la casa que tampoco sirve para echar aquellas fuerzas existentes y ya hundidos y cansados por los acontecimientos de los Small se mudan a otra ciudad y con esa esperanza de que las entidades pues no les sigan, ¿no? Y bueno, pues puedan poner fin a su terrible pesadilla. Y así fue, parece que se mudaron a otra ciudad y bueno, pues por alguna razón desconocida, aquellas entidades dejaron de aparecer
en su vida. Lo cierto es que años más tarde, en el año 2000, el inquilino de la antigua casa de los Smurl fue encontrado muerto en extrañas circunstancias de una aparente sobredosis, que podemos decir que puede ser una casualidad o no. Bueno, pues aquí les dejo este impresionante caso de la casa de los Smurl situada en la calle Chase en Pittston, Pensilvania. Esto por supuesto nos hace pensar mucho en todo esto, ¿no? Este olor a humo, a carne podrida, ¿no? ¿Por qué pasan estas cosas con respecto a antiguos dramas ocurridos en algunos lugares, ¿no? ¿Es que acaso el tejido de la realidad llega a impregnarse de los dramas y queda ese remanente que puede llegar a ser recuperado quizá por la habilidad psíquica de algunas personas, quizá algo en su genética, quizá algo potenciado? Aquello empieza a estallar definitivamente cuando las gemelas adolescentes pues crecen, ¿no? Bueno, esas puertas, esos fenómenos poltergeist tan de película que acaban ocurriendo, que están documentados, ¿no? Los ataques al perro de la familia, que sin ninguna duda estaba... Y de hecho es espeluznante porque quizá el perro en su espectro de visión sí que podía ver perfectamente a esos seres, ¿no? ¿Qué estaría viendo el perro? El miedo que pasaría, ¿no? Bueno, los resplandores fantasmales se informa que desfilaban ante ellos. El episodio de esa forma negra que se forma ante los integrantes, ante dos de los integrantes de la familia, que es algo que realmente a mí, por Dios, que no me pase, ni a ustedes tampoco, ¿no? Porque realmente es algo, pues tremendo, ¿no? Esa desesperación que tiene esa familia, una familia de clase media, que es totalmente normal, nada de ritos satánicos, una familia normal y corriente como ustedes o como yo, ¿no? O como los del caso Vallecas en su día, que también ocurrió en España algo similar, ¿no? Bueno, este olor fétido que impregna toda la casa y los pasos de las escaleras, los arañazos, ¿no? También en una casuística similar a la de los visitantes de dormitorio, ¿no? Bueno, pues aquí queda este caso de la calle Chase de Pensilvania, ¿no? Que me hace dudar, me hace preguntarme realmente hasta dónde podemos llegar a ver con nuestros ojos, ¿no? ¿Dónde vamos cuando fallecemos? Y si hay algo que realmente nos observa, es capaz de mirarnos, es capaz de interaccionar. ¿Por qué es capaz de interaccionar con algunas personas sí, con otras no? Con algunas casas sí, con otras no, ¿no? Y con algunos dramas sí y con otros definitivamente no. Bueno, pues ahí queda este impresionante caso de la calle Chase, de la familia Smurl, que desde luego es uno de los más intrigantes y sobrecogedores de la historia de la parapsicología a nivel mundial. Nada más, espero que hayan disfrutado muchísimo de este videoprograma, aunque les haya podido dar un poquillo de miedo, la verdad es que a mí también. Y nada, pues bueno, les espero en el siguiente. Muchísimas gracias y como digo siempre, salud y suerte. Adiós. Pues cercana a la costa. Resulta que en 1972 hay un huracán que se llama el huracán Agnes, que barre casi toda la zona. Bueno, toda su casa queda destruida, todo el barrio inundado, y resulta que aquella familia, la familia Smurl, aquel matrimonio, se ve obligado a trasladarse. Bueno, los padres de Jack, que se llaman John Pittston, en el oeste de Pensilvania, que desde luego, los dueños protagonizaron una serie de incidentes entre los años 74 y 89 que desde luego son totalmente increíbles. Aquí tenemos a un matrimonio de clase media, Jack y Janet, que se conocen en... Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Hoy vamos a viajar a una casa realmente embrujada, encantada, endemoniada, como ustedes quieran llamarlo. Una casa situada en 1967. Bueno, Jack era técnico de neuropsiquiatría en la Armada de los Estados Unidos y Janet, está trabajando en su casa, ¿no? Bueno, la pareja decide casarse en 1968 y empieza a residir en Wilkes-Barre, es decir, en Pensilvania,
en una zona, y Mary Smurl, bueno, pues habían comprado una casa adosada en el oeste de Pittston, Pensilvania, en 1973, así que le cogen y le dicen, mira, veniros para acá y empezamos a hacer la reforma de la casa para que os quedéis aquí, ¿no? Y bueno, pues así hacen. Aquella casa fue construida en 1896 y estaba situada en